Bienvenidos al estudio bíblico de esta hora. En esta ocasión queremos llevar un mensaje a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Gusto saludarles, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y la paz de Dios pueda reinar en sus corazones. Es oportuno en esta ocasión poder llegar hasta sus hogares y espero que haya mucha dedicación en el estudio de la palabra de Dios, con la Biblia abierta y revisando los versículos. Necesitamos ser aplicados de acuerdo al versículo de 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un versículo que todos deberíamos de saber y aplicar, sobre todo a aquellos que enseñamos la palabra de Dios y aquellos estudiosos de la palabra. Me gustaría llevar unas palabras de oración para poder iniciar este estudio. En esta ocasión vamos a tener un estudio de la transición de los evangelios a Hechos de los Apóstoles. Padre, te damos gracias por esta hora que nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda usar mi boca para enseñar y mi mente y mi corazón esté dispuesto, Señor. Sabemos que somos siervos tuyos y la disposición siempre está. Pero aparta todo aquello que pueda ser negativo y que afecte, Señor, el entendimiento de tu palabra. Pedimos por los estudiantes y a todos aquellos que están suscritos en esta plataforma, para que ellos tengan un entendimiento claro de tu palabra, Señor, y que tengan una mente abierta, dispuesto a aprender y aplicar estas verdades en la vida cristiana, en sus personalmente y en la vida de la iglesia. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a tener hoy en esta ocasión un estudio que se llama Entendiendo la naturaleza de transición del libro de Hechos. Esto es importante porque muchas veces la mayoría de iglesias toma como base, y hay algunas iglesias que toman este libro de Hechos como un libro doctrinal, y eso queremos aclarar. El libro de Hechos no es doctrinal, pero algunos toman como referencia a Hechos de los Apóstoles para hacer sus doctrinas, y eso lo necesitamos enseñar hoy en esta ocasión, para que estemos claros cómo es que realmente hubo una transición en este libro. La clase que tenemos hoy es Entendiendo la naturaleza de transición del libro de Hechos. La materia que estamos enseñando es Aclarando la confusión carismática neopentecostal, lección número 13. En Hechos, en griego, es praxis o práctica. Este libro es la segunda parte de una obra que incluye el Evangelio de Lucas. En este estudio vamos a ver que es peligroso basar nuestras doctrinas en el libro de Hechos solamente. Necesitamos basar nuestras doctrinas en las epístolas. Esto no quiere decir que no hay doctrina en el libro de Hechos, porque toda la escritura contiene doctrina, pero debemos reconocer que este libro es de naturaleza histórica, mientras que las epístolas son doctrinales en su naturaleza. El libro de Hechos cubre un periodo de 30 años aproximadamente. Vemos aquí entonces que después de la ascensión de Cristo hasta el fin del ministerio del apóstol Pablo, Hechos fue escrito por Lucas, el mismo hombre que escribió el Evangelio de Lucas.
En, el autor, pues aquí lo tenemos, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, el mismo que escribió el Evangelio. En Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas está escribiendo una narración acerca de la vida de Jesucristo. ¿A quién fue escrito esta narración? Pues ahí lo tenemos en el versículo, ¿verdad? En estos versículos vemos que, sobre todo en el versículo 3, ahí aclara que fue escrito para Teófilo. En Lucas capítulo 24, versículo 44 al 53, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si leemos todo el capítulo de Lucas 24, nos daremos cuenta de que Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado, se ha mostrado a varios de sus discípulos. En estos versículos vemos a Jesús diciendo a sus discípulos que era necesario que Él sufriera y resucitara de entre los muertos. Sobre todo en el versículo 47, ¿qué es lo que debían de predicar? Arrepentimiento para el perdón de pecados. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar la manera de pensar, pero no dice arrepentirse de los pecados, porque esto no es el asunto. La gente necesita cambiar su manera de pensar acerca de Jesucristo, quien sufrió, quien murió por nuestros pecados y resucitó. Esto es lo que ellos deberían de predicar. Y cuando alguien cambia la manera de pensar acerca de Jesucristo, pone su fe en Él, ¿qué es lo que reciben? El perdón de pecados. ¿A quién deberían de predicar? A todas las naciones. ¿Y dónde debería de empezar? En Jerusalén. Y antes de comenzar a predicar en Jerusalén, ¿a quién iba a enviar Dios? Al Espíritu Santo, y ellos debían de esperar en Jerusalén hasta que esto ocurriese. En Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Según el versículo 1, ¿a quién fue escrito el libro de Hechos? A Teófilo. El mismo a quien fue escrito Lucas. Entonces, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿De qué habla el segundo libro de Lucas? De los Hechos de los Apóstoles, y en particular de los hechos de dos varones usados por Dios. En el capítulo 1 al 12 enfatiza el apóstol Pedro.
capítulo 13 y siguiendo hasta el final enfatiza al apóstol Pablo. Recordemos lo que Jesús le dijo: deberían ir a Jerusalén, esperar la promesa del Padre y predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora veamos los siguientes versículos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La venida del Espíritu Santo fue prometida y éste les daría poder para testificar de Jesucristo. Por tanto, el libro de Hechos, escrito por Lucas a Teófilo, es una continuación de las narraciones de los evangelios. El libro de Lucas es una narrativa histórica de la vida de Jesucristo. El libro de Hechos es una narrativa histórica de los hechos de los apóstoles. ¿Qué aprendemos de esto hasta ahora? Bien, vamos a ver entonces en el Romanos 1, el libro de Hechos claramente demuestra la transición entre el mensaje del reino enfatizado en los evangelios y el mensaje de la iglesia enfatizado por las epístolas paulinas. Entendemos entonces que aquí hay una transición y vamos a considerar tres condiciones. Tres movimientos están envueltos en todo esto. Literal A: del énfasis del reino político al énfasis de la vida de la iglesia. Entendemos que el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis 12, Dios se enfocó primeramente con la nación de Israel e hizo promesas específicas a ellos. Les prometió a Israel un reino, tendría un gobierno, tierra, bendiciones materiales, y a lo largo del Antiguo Testamento este reino fue predicho. En las narraciones del Evangelio, Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio del reino. En Mateo 3, del 1 al 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes que Jesucristo comenzara el Evangelio del reino, Juan el Bautista lo hizo. Él predicaba el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino del Mesías estaba cerca. ¿Predicamos esto hoy en día? No. ¿Es el Evangelio que debemos de predicar hoy? No. ¿Qué es lo que debemos de predicar? Que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Eso es lo que debemos de predicar. El Evangelio del reino fue predicado a la nación de Israel en vista de los pactos y las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a los judíos. Y Juan el Bautista, siendo el precursor de Cristo, predicó el Evangelio del reino. En Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje predicó Jesucristo inicialmente? El arrepentimiento. ¿A quién los predicó? A los judíos. ¿Por qué tenía que arrepentirse? Porque el reino de los cielos estaba acercándose. En Mateo capítulo 10 del 1 al 4, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar
toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Ledeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. En este versículo del 1 al 4, aquí vemos que Jesús eligió a 12 discípulos, pero veamos del versículo 5 al 15, y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En estos versículos del 1 al 15, Jesús les da instrucciones a sus discípulos. Esta es la comisión. Para los apóstoles, pero no es una comisión para hoy día, no es la comisión para nosotros, porque los apóstoles tenían que ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. En el versículo 5, a veces en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces, la mayoría de iglesias hoy día predica como que si estuviera este pasaje predicando a los salvadoreños, a los costarricenses, a los hondureños o cualquier país del mundo. Pero la verdad que era una comisión para ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. Jesús dijo a sus discípulos: no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos. ¿Quiénes eran mitad gentiles y mitad judíos? ¿A quiénes deberían ir? A la casa de Israel. Entonces, no debemos de confundir las misiones. La misión para hoy día es otra, que la vamos a estudiar un poquito más adelante. En el versículo 7 dice: ¿qué deberían predicar? El reino. ¿Por qué? Porque Dios prometió un reino a Israel y el Mesías estaba presente ofreciéndoles el reino. Pero para recibir al Mesías y su reino debían de hacerlo de acuerdo a las normas de Cristo, no por las obras de la ley, sino cambiando su manera de pensar y poniendo su fe en Cristo. ¿Ellos lo hicieron como nación? No. ¿Por qué no? La respuesta está en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué es que Israel no recibió a su Mesías y la salvación que él ofrecía? Porque trataba de obtenerla por medio de guardar la ley. También Jesús no reunía sus requisitos. Para ellos eran incorrectos. No estaban dispuestos a ser salvos simplemente por fe en Jesucristo.
En Romanos capítulo 10, del 1 al 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios para Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En el Antiguo Testamento, la esperanza de los judíos era el reino con su Mesías. Había 10 veces más escrituras acerca del reino que de la expiación con sangre. Durante el ministerio de Cristo en la tierra, ¿qué es lo que predicó? El Evangelio del reino. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El Evangelio del reino. ¿Qué predicaron los apóstoles? El Evangelio del reino. Esto es lo que ellos predicaron al principio. Pero después de que los líderes religiosos de Israel rechazaran a Jesucristo y afirmaron que Él estaba endemoniado, esta fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algo cambió. Veamos. En Mateo 16, 18, Jesús dijo por primera vez: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que Cristo predijo que iba a edificar su iglesia. Jesús estaba construyendo su iglesia durante su ministerio en la tierra. No. Edificaré mi iglesia está en futuro. Él necesitaba morir primero y resucitar y enviar al Espíritu Santo antes de construir la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos coloca dentro de la iglesia? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo comenzó el bautismo del Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Antes de esto, ¿qué es lo que se predicaba? El Evangelio del reino. Después del Pentecostés, ¿todavía enseñaba con respecto al reino? Sí, Juan enseñó con respecto al reino en el libro de Apocalipsis y ahora, aunque enseñamos con respecto al Evangelio del reino, predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, que es la dispensación en la que estamos hoy día. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Hechos 20:25 también dice: ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces también Pablo, además de mencionar el Evangelio de la gracia, aquí menciona el reino de Dios. Volvamos otra vez a Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Volvamos viendo aquí el versículo 21. Notemos algo. Después de decir que va a edificar su iglesia, comenzó a enseñar algo que antes no había enseñado, algo predicho en el Antiguo Testamento que no había sido enseñado por Jesucristo hasta este momento, después de ofrecer el reino y de que los líderes religiosos rechazaran. Les dijo que iba a edificar su iglesia, pero para que esto sucediera, Cristo necesitaba morir y ser resucitado. Eso es lo que dice ese versículo 21 que acabamos de leer. Recordemos que estos discípulos eran judíos, salvos, que habían seguido a Jesucristo y que habían sido enseñados acerca del reino.
Una y otra vez el reino, pero edificaré mi iglesia. Muy poco habían escuchado de esto. De hecho, Jesucristo durante su ministerio habló al menos 33 veces acerca del reino. ¿Saben cuántas veces habló acerca de la iglesia? Una sola vez. Ahora, pongámonos en las sandalias de los apóstoles. Han escuchado el reino, y solo un poquito edificaré mi iglesia. Son judíos, están orientados por completo al reino. Sería difícil para ellos cambiar su manera de pensar, su enfoque, su énfasis del reino a la iglesia, sí. Así como para algunos de nosotros que tenemos un trasfondo legalista, ha sido un proceso cambiar nuestra manera de pensar del legalismo a la gracia y cambiar del trasfondo pentecostal a lo que dice la Biblia con respecto a estos temas. Es un proceso. En Hechos capítulo 1 versículo 6 vemos que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Habían sido enseñados estos hombres con respecto a su reino literal prometido a Israel, sí. No solamente un reino espiritual, aunque hay un reino espiritual porque Jesús no era amilelarista ni los discípulos, sino que fueron enseñados acerca de un reino literal. Este reino sería establecido en la tierra por el Mesías con las fronteras prometidas a Abraham, desde el río Éufrates hasta el río Nilo en Egipto. Ellos no creían que las promesas habían sido canceladas, simplemente pospuestas. Así que preguntaron: ¿vas a establecer el reino ahora? Y Jesús les contestó diciendo: yo no tengo planes de establecer un reino. ¿No saben que las promesas hechas a Israel están siendo cumplidas espiritualmente en la iglesia? Porque Él no era un teólogo del pacto, Jesús era un dispensacionalista. Él entendía que hay una promesa para Israel y otra para la iglesia, y que las promesas que fueron hechas en el Antiguo Testamento serían cumplidas, porque Dios cumple todas sus promesas. Pero también en su tiempo Dios iba a edificar su iglesia, así que es lo que Cristo dijo. En otras palabras, Dios va a establecer su reino cuando Él quiera. No piensen en eso, sino en esto. ¿En qué? Bien, en lo que dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo clave del libro de Hechos. Va a describir lo que sucede en el resto del libro. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ellos, serán testigos en Jerusalén. ¿Y qué es lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés? Exactamente que Jesucristo les pidió que predicasen. ¿Y qué fue lo que Cristo les pidió que predicasen? Bien, vemos entonces que lo que predicasen era que se arrepintieran para perdón de pecados, porque era un mensaje preciso para Israel. Eso fue el mensaje de Pedro, el arrepentimiento para todos los judíos. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, los discípulos aún buscaban el reino. En Hechos la palabra iglesia aparece 3 veces en los capítulos 1 al 8 y aparece 15 veces en el resto del libro. Y en las epístolas de Pablo, que es la esperanza bienaventurada de la iglesia, el reino no. ¿Qué es? El rapto. Esto es lo que debe ocurrir antes que Dios cumpla las promesas a Israel. En el literal B, del exclusivismo judío creyente, de la sinagoga compañerismo, al inclusivismo judío gentil creyente como una iglesia o compañerismo.
En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el Evangelio del Reino, ¿a quién iban a ir los apóstoles? A los judíos. Pero después de que Cristo murió y resucitó, ¿qué les dijo en Mateo 28? A hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos también 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿Cuál Evangelio? ¿El Evangelio del Reino? No, el Evangelio de la gracia, de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En Hechos 8 del 1 al 4 dice, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrebataba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Jesús les dice que cuando el Espíritu Santo viniera, les daría poder y les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vino el Espíritu Santo fueron testigos en Jerusalén en el día de Pentecostés. 3,000 personas fueron salvas. Maravilloso. Y un poquito más tarde, 5,000 personas fueron salvas. Pero después de algunos años, ¿qué de los samaritanos? ¿Fueron a ellos? No. ¿Y qué de los últimos en la tierra? ¿Fueron a ellos? No. Era difícil para ellos cambiar su manera de pensar y cuando a dar el Evangelio a no judíos, era muy difícil para ellos, sí, muy difícil. Tal como a nosotros puede ser difícil compartir el Evangelio a gente que no nos gusta. ¿A los judíos les gustaban los samaritanos? No, los odiaban. Un judío comenzaba el día orando así: Dios, te agradezco que no nací judío, que no nací gentil y que no nací mujer. Pero Dios tiene sus métodos para motivarnos y necesitaba motivar a los discípulos a predicar el Evangelio con unas nalgadas, y fue lo que hizo en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Él empezó la persecución de la iglesia. Aunque Satanás le encanta perseguir a la iglesia, Dios todavía es soberano y puede usar inclusive la persecución para lo bueno. Y debido a esta persecución, en el versículo 4 nos dice que fueron esparcidos a todas partes predicando el Evangelio. Pero ¿a dónde fueron? Bueno, en el versículo 5 dice que llegaron a Samaria, y Él sabe qué pruebas y persecuciones va a usar nuestra vida para que nos movamos a predicar el Evangelio al vecino que está en la cuadra donde vivimos, o a esa persona que no nos gusta. Pero ¿por qué? ¿Por quién murió Cristo? ¿A quién ama Cristo? A todo el mundo, a todo el mundo. Ahora veamos que en el versículo, en el capítulo 10, no lo tenemos aquí. En el capítulo 10, lo puedes leer en tu Biblia, capítulo 10, solo voy a hacer unos comentarios. Fue necesario inclusive que Pedro recibiera una visión para compartir el Evangelio a un gentil. Y no solamente una visión, sino que también Dios usó un mensajero para tocar su puerta. Por favor, ven a predicarnos a nosotros. ¿Por qué estaba pensando de esa manera Pedro?
porque tenía una manera de pensar que Dios estaba cambiando. Entonces, agradecido por la gracia de Dios y su paciencia con nosotros para motivarnos y cambiar nuestra manera de pensar para que Él pueda usarnos también y podamos predicar el Evangelio de la gracia a otros. Ahora, en el capítulo 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿A quién estaban hablando solamente? A los judíos. Dios todavía necesitaba cambiar su manera de pensar y usó una iglesia en particular para lograrlo. Una iglesia que entendía la gracia de Dios. Una iglesia que estaba dispuesta a quebrantar las tradiciones, guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes a la palabra de Dios. Y después a predicar el Evangelio. ¿Qué iglesia era? La iglesia de Antioquía. En el capítulo 11, versículo 20 al 26 de Hechos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oída de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos que Dios usó dos hombres para ayudar a cambiar la iglesia de una manera de pensar exclusivamente en judíos a una manera de pensar mundial. A Pedro lo usó un poquito, pero a quienes usó especialmente fueron a Bernabé y a Pablo. ¿Y qué iglesia usaba? La iglesia de Antioquía. Así que cualquier iglesia hoy día puede ser usada si tienes el propósito de seguir los planes de Dios. Antioquía estaba ubicada en una zona donde la gente de todas las naciones iba para comerciar. Esta iglesia llegó a ser multicultural y la gente estaba siendo salva. Dios le dio ojos para ver que este no era un mensaje solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Recordemos que el libro de Hechos es una narración, en tanto que las epístolas son doctrinales. No debemos tomar doctrinas de los hechos, sino de las epístolas. En el libro de Hechos notamos una transición, un movimiento que fue necesario, porque ahora Dios ha comenzado la iglesia, pero en la mente de los creyentes que fueron primeramente judíos, ellos tenían en mente el reino. Así que fueron necesarias una transición en la mente y en su práctica. Veamos otro punto importante aquí. Del Antiguo Testamento, con un énfasis en la ley, con un mínimo de gracia, al Nuevo Testamento y con un máximo de gracia. Vemos en el libro de Hechos que aunque los creyentes no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, aún eran legalistas. En Hechos capítulo 21 del 15 al 20, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quienes nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Vemos aquí en estos versículos
que muchos de los judíos habían creído siendo salvos por gracia, pero no retenían la gracia. Miremos el fin del versículo 20, el fin del versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya vemos, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Todavía ellos mencionaban la ley, a pesar de ser salvos por gracia, no querían dejar la ley. Entonces vemos aquí que todos son celosos de la ley. Fue muy difícil para ellos hacer esta transición de la ley a la gracia, incluso para los apóstoles. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es un evento muy interesante. ¿Dónde ocurrió? En Antioquía. ¿Y quién era parte de la iglesia de Antioquía? Pablo. Era su iglesia principal. Fue la de Antioquía que Pablo y Bernabé salieron en su viaje misionero. Eran los dos hombres más orientados hacia la gracia de Dios. Dios los utilizó grandemente, pero Pedro, cuando vino a Antioquía, estaba compartiendo el compañerismo con los creyentes gentiles, estaba comiendo con ellos, comía Pedro. Pero un día llegaron los de la circuncisión y ya Pedro no quería compartir con ellos, porque los gentiles comían de todo tipo de comida. A lo mejor estaban comiendo jamón o cerdo, y para los judíos era una abominación hacerlo. Pero entonces él se retraía y Pablo tuvo que reprender a Pedro. Ahora hagamos una pausa en la historia. Me gustaría animarles a ustedes a motivar a los creyentes a tener compañerismo alrededor de la gracia de Dios, inclusive en sus casas, para compartir una cena con ellos. Una de las cosas que hacemos en las iglesias de la gracia es pues tener compañerismo. A muchos les cuesta, pero necesitamos hacerlo para ser prácticos, no solamente para ser oidores de la palabra de Dios. Veamos entonces, en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Pablo rechazó y refutó públicamente a Pedro. Literal, del Antiguo Testamento con un énfasis en la ley y con un mínimo de gracia al Nuevo Testamento con máximo de gracia. El libro de Hechos entonces cubre un tiempo de transición extraordinario en la historia de Dios, trabajando en la humanidad. Este periodo transicional no debe repetirse más, así como Israel en el Sinaí que recibió la ley, lo cual era un tiempo de experiencia, transición, el mismo nunca debe de volverse a repetir. El libro de Hechos es descriptivo históricamente, no determina didácticamente, es descriptivo. Cuenta lo que sucedió, pero no necesariamente lo que hay que hacer. Cuenta lo que sucedió, pero no determina qué es lo que debemos de hacer. Esto es importante porque, aunque describe ciertos acontecimientos, esto no quiere decir que se nos ordena hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando usted va
a ir a lo mejor pues a la iglesia, y ahora pues hay iglesias pentecostales que pues hablan en lengua y todo. ¿Sería que debemos hacerlo hoy día? No, porque la Biblia dice que ya no. Entonces, es simplemente ocurrió y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, necesitamos entender algunas cosas. En el libro de Hechos vemos algunos eventos descritos, pero esto no quiere decir que Dios quiere que los repitamos a menos que Él lo ordene. Por ejemplo, cuando Dios ordenó la ley en la cima del monte Sinaí, hubo relámpagos y truenos, y la cara de Moisés brillaba. ¿Y qué fue necesario hacer? Puso un velo en su rostro. ¿Esto pasó alguna vez más? No, solo pasó una vez. Pueden imaginarse a la gente diciendo, ¿vieron su rostro como brilla? Ahora, ¿puede ocurrir eso ahora hoy en día? No, no tiene que repetir. ¿Tienes que ponerte el velo en la cara? No, porque solamente ocurrió una vez y no volverá a ocurrir. El libro de Hechos cuenta lo que sucedió, pero no necesariamente lo que hay que hacer. Veamos otra cosa aquí. Literal A. En Hechos 4, 32 al 36, ellos practicaban la vida en común. ¿Así deberíamos hacerlo nosotros? Participar la vida en común. Bien, ellos practicaban la vida en común, así deberíamos hacerlo nosotros, es la pregunta. ¿Qué hacían los creyentes en Jerusalén? Si tenían tierra u otras posesiones, las vendían y venían a depositar el dinero a los pies de los apóstoles. Era una manera de vivir en común. ¿Lo hicieron otra vez después de Hechos 4? No. ¿Debemos hacerlo nosotros hoy en día? No. Y si predicamos el libro de Hechos equivocadamente, podemos llegar a ser ricos. ¿Por qué? Porque no hay epístolas hoy en día. Los líderes son los pastores, y el próximo domingo pueden predicar en Hechos 4 y aplicarlo a la iglesia. Pero como no hay apóstoles hoy, vendan sus propiedades y traen el dinero a mis pies, podría decir un pastor, y tendrán mucho dinero. Esto es lo que predican los del Evangelio de la Prosperidad. Pero esto es histórico, no doctrinal. No se puede repetir y no es una orden. Esta es una verdad de varios eventos en el libro de Hechos. En el versículo 36 de Hechos 4, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es lo que hacían ellos cuando tenían compañerismo, pero no estamos obligados hoy día. Bien, veamos otra cosa aquí. En el verso 31 dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Según ese versículo 31, ¿deberíamos esperar que cuando oremos junto a la iglesia la tierra va a temblar? No. Bueno, quizás en El Salvador tiemble a cada momento allá por occidente, ¿no? Pero no deberíamos de esperar eso aquí en Oriente. Bien. Literalmente, cuatro diferentes relatos en cuanto fue dado el Espíritu Santo encontramos en este libro. ¿Cuál es la norma para nosotros? Compare. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos, si están los pasajes. Ahí. Bien, vamos a leer primero el Juan 14 del 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Bien, entonces, fijémonos que el dos verbos que están al final del versículo 17, el primero era el verbo mora. ¿En qué tiempo está? Tiempo presente. Ahora vemos la preposición con, pero ¿cuál es la promesa? Estará. ¿Qué tiempo es? Futuro. ¿Cuál es la preposición en? Hay un cambio predicho de con a en. ¿Cuándo fue cumplida esta predicción? El día del Pentecostés. En el capítulo 2, ese capítulo la gente fue llena del Espíritu Santo. ¿Eran salvos aún? No lo no lo eran. Ya eran salvos. Pedro, los apóstoles y otros, pero estaban esperando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de Hechos 2, el Espíritu Santo iba y venía sobre los creyentes y estaba con ellos, pero a partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Por eso Él dice que estará con vosotros y en vosotros. Esas son dos cosas muy determinantes en este pasaje. También vamos a ver en Hechos capítulo 8. No sé si tenemos el pasaje aquí, Hechos 8, 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bien, entonces veamos algunos aspectos importantes. Aquí vemos que el Espíritu Santo fue dado a los creyentes samaritanos, y estos eran mitad judíos y mitad gentiles. Fueron establecidos 880 años antes de Cristo. Tenían su propio lugar de adoración separado del templo judío y eran muy menospreciados por los judíos. Pero Felipe fue a predicarles y ellos respondieron el mensaje de la gracia de Dios, como lo vemos en el versículo 12. ¿Cómo sabemos que creyeron? Porque el 12 lo dice. ¿Cuál era la prueba eterna? Fueron bautizados. Un hombre también... Bien, pero quiero aclarar algo aquí. Dice que le imponían, tomemos en cuenta esto. Dice que los apóstoles, para que recibieran el Espíritu Santo, le imponían las manos. Entonces, tomemos en cuenta, en el Pentecostés solamente vino sobre ellos. Aquí le imponían las manos, pero vamos a observar otros pasajes y tomen en cuenta eso. ¿Por qué hago esta pregunta? Un hombre llamado, bien, pero antes quisiera aclarar algunas otras cosas. Un hombre llamado Simón creyó. ¿Fue salvo? Sí, algunos dicen que Simón no creyó verdaderamente. Pero ¿qué dice el versículo 13? Que creyó. Y si la Biblia dice que creyó, ¿qué quiere decir? ¿Que creyó? ¿Por qué creen algunos que Simón no creyó? Porque después de ser salvo tenía un deseo pecaminoso de tener poder. ¿Ustedes conocen algunos creyentes que tienen deseos pecaminosos de tener poder después de ser salvos? Sí. Y en sus iglesias no hay gente así, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay mucha gente. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran apóstoles. Oraron por aquellos que creyeron para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué había que orar por ellos?
Notemos que aunque creyeron, el Espíritu Santo no les fue dado hasta que vinieron los apóstoles y oraron por ellos, según el versículo 16. Ahora veamos otra cosa importante aquí. En Efesios 1:13 dice que la manera como se recibe el Espíritu Santo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Aquí tenemos la enseñanza doctrinal de las epístolas. ¿Qué dice Dios aquí? Que escucharon el mensaje del Evangelio, lo creyeron. ¿Y qué pasó? Fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Necesitaron esperar hasta que recibieran el Espíritu Santo? No, lo recibieron en el momento. ¿Les tuvieron que imponer las manos para recibir el Espíritu Santo? No, lo recibieron en el momento. Ahora veamos Romanos capítulo 8, versículo 9 más. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Entonces veamos aquí que según este versículo, cada creyente tiene el Espíritu Santo, y si uno no tiene el Espíritu, no es creyente. Esto fue verdad para los samaritanos. Ellos creyeron y fueron sellados inmediatamente con el Espíritu Santo, ¿no? Ellos creyeron y fueron sellados inmediatamente con el Espíritu Santo, no. Ellos creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo de inmediato, no. Esto es histórico, descriptivo, no es la enseñanza de las epístolas. Entonces, ¿por qué Dios esperó para hacerlo? Hay dos razones. El propósito de la dilación fue mostrar a los samaritanos que los apóstoles eran la autoridad en la iglesia primitiva, o de lo contrario ellos posiblemente hubieran comenzado su propia iglesia y la iglesia hubiera sido de inmediato dividida. Número 2, demostrar a los apóstoles que los samaritanos eran parte de la iglesia, no podían ser excluidos y Dios estaba manteniendo su iglesia unida. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 10. Vamos a ver si tenemos el versículo. Hechos 10, 43 al 44 dice: esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Aquí tenemos la historia de Pedro predicando a Cornelio y su casa. ¿Cornelio era judío? No. ¿Era samaritano? No. Era gentil romano. Pero era un gentil piadoso que amaba a Dios, que asistía a los cultos de la sinagoga. Dios envió a Pedro a predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pedro dijo? En el versículo 43, él predicó que Cristo murió y que resucitó, y si pone su fe en él, recibe perdón de pecado. Pero no continuó diciendo: y si quiere ser salvo, mientras continúa la música, vengan al frente e inviten a Cristo a entrar en sus corazones. No lo hizo, solamente predicó el Evangelio. ¿Y qué pasó? En el versículo 44, porque el Espíritu Santo cayó sobre todos, porque creyeron en el momento que escucharon el mensaje. Ellos creyeron y el Espíritu Santo vino. ¿Necesitaron esperar? No. ¿Por qué no? Dos razones también aquí importantes.
Cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo, inmediatamente. Había ahí un apóstol para guardar la unidad de la iglesia, había un apóstol para observar lo que había pasado también es el punto número 2. Punto número 2, había allí un apóstol para guardar la unidad de la iglesia, había un apóstol para observar lo que había pasado. En el versículo 45 vemos aquí una descripción de la inclusión de Dios de los gentiles dentro del cuerpo de Cristo y el recibimiento del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19. En Hechos 19 vamos a ver si está en el versículo. Bien, ahí lo tenemos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos hombres eran seguidores de Juan el Bautista. ¿Recuerdan lo que Juan había predicado? Primeramente arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y también dijo: viene otro mayor que mí, que os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ellos habían escuchado estas enseñanzas, pero no entendieron que esto se refería a Jesucristo. Respondieron con la verdad que tenían, pero aún no habían entendido el Evangelio. Cuando lo oyeron, que creyeron en Jesucristo, fueron bautizados. En el versículo 6 nos dice que cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Así que, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo? Por medio de un apóstol imponiendo las manos sobre ellos. Hay una pregunta muy importante aquí. En Hechos 2 vemos a unos creyentes esperando el Espíritu Santo porque todavía no había sido dado. En Hechos 8 había samaritanos que creyeron el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu Santo hasta que vinieron los apóstoles y le impusieron las manos. Y no menciona que hablaron en lenguas. En Hechos 10, por medio de escuchar el Evangelio y creer, de inmediatamente Cornelio recibió el Espíritu Santo, sin imposición de manos. En Hechos 19 tenemos a los discípulos de Juan, quienes oyeron el Evangelio, creyeron en Cristo. Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora díganme, basado en el libro de Hechos, ¿cuál es la manera normal de recibir el Espíritu Santo? ¿Es necesario esperar? ¿Hay que imponer las manos? ¿Es necesario hablar en lenguas? ¿Hay que profetizar? ¿Cuál es la manera normal? Este es el problema. Esto es histórico, describe eventos, no es prescriptivo, es decir, que no debemos prescribir a las iglesias hoy día. Es transicional. Las epístolas nos enseñan esto. Esto no significa que no hay enseñanza aquí, pero la manera de encontrar la doctrina en el libro de Hechos es por medio de encontrar la enseñanza en las epístolas. Bien, podemos ilustrarlo según lo que dice en Hechos 16:31. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta enseñanza está apoyada en las epístolas en muchos lugares. Esto no solamente es un evento histórico, también es doctrina bíblica. No solamente es descriptiva, sino también prescriptiva a la vez. ¿Cómo lo sabemos?
porque las epístolas nos dan la doctrina. Si no lo vemos de esta manera, vamos a confundirlo y nos vamos a involucrar con doctrina, prácticas que no son consistentes con la palabra de Dios y la enseñanza de las epístolas. Los varios relatos cuando fue dado el Espíritu Santo en el libro de Hechos ilustran muy bien la naturaleza transicional del libro. Muchas de las experiencias en Hechos eran únicas para aquel tiempo. Ellas no deben ser ambicionadas por los cristianos en la era de la iglesia. Aquí es donde el énfasis doctrinal del movimiento carismático se derrumba. Los únicos pasajes que los carismáticos pueden usar para apoyar su llamada doctrina subsecuente es la enseñanza de que el bautismo o la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que es después de la salvación y debe ser buscada profundamente. Se encuentra en Hechos. Notemos en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en el capítulo 2 y a los creyentes samaritanos en el capítulo 8. Fue después de la salvación, pero no era profundamente buscada en ningún caso. Por otra parte, el registro de la experiencia de Cornelio y su casa, capítulo 10, completamente refuta la doctrina de una experiencia después de la salvación. El movimiento que ellos creyeron, el momento que ellos creyeron, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas sin buscarlo. No necesitamos buscar el bautismo del Espíritu Santo porque es en el momento cuando una persona cree. Ello es por naturaleza de transición. Uno no debe buscar hacer doctrina hasta que la doctrina sea claramente expresada en otros lugares. Las únicas enseñanzas de Hechos que son normativas para la iglesia son aquellas que explícitamente se enseñan en otras epístolas del Nuevo Testamento. Vamos al punto número 3. Hecho es una consecuencia histórica a los evangelios que completa la narrativa histórica del Nuevo Testamento y provee el trasfondo para los otros libros del Nuevo Testamento. Punto número 4. Desde que Hechos se omite en el Nuevo Testamento pierde su continuidad histórica. Si no tuvieran el libro de Hechos, veríamos que Jesús predicó la iglesia, pero no veríamos cuándo comenzó. Si solo tuviéramos las epístolas, comenzaríamos con Gálatas. ¿Y qué dice Pablo? Apóstol de Jesucristo. ¿Y cuál sería nuestra primera pregunta? ¿Quién es Pablo? Porque aparte del libro de Hechos, no sabríamos cómo fue salvo, ni cómo creció espiritualmente, y sobre sus viajes misioneros, ni otra clase de información biográfica en cuanto a él. Número 5. El libro de Hechos registra los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Ese es un objetivo y no el ser doctrinal en su naturaleza. ¿Notan por qué es importante entender que este libro es transicional? ¿Entienden por qué las iglesias que establecen su doctrina en el libro de Hechos caen en prácticas que no son doctrinales correctas ni sanas? A menos que la doctrina y las prácticas estén apoyadas en las epístolas. Bien, pero antes de llegar al final, quisiera tener unas preguntas. No están ahí en los Power, pero bien, las preguntas: ¿existe una diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos?
El reino de los cielos solamente se usa en el libro de Mateo. Es mi entendimiento que se refiere al futuro reino milenario de Jesucristo en la tierra, basada en el libro de Daniel. Hay otra pregunta también. ¿En qué dispensación se ubica Mateo 24:14 y el capítulo 24 y capítulo 25? No tiene nada que ver con la iglesia. Esa fue la enseñanza de Jesús a sus apóstoles con respecto a su segunda venida. Pero hay otra pregunta aquí. ¿Qué es lo que hay que creer para ser salvo? ¿Qué es lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3? Para llegar a ser parte del reino que Cristo había ofrecido en su primera venida y que va a establecer en su segunda venida, hay que nacer de nuevo. Así que parte del Evangelio del Reino involucra la predicación de que uno necesita nacer de nuevo por fe solamente en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. El Evangelio del Reino va a ser predicado en todo el mundo. ¿Y cómo va a pasar? Porque después del rapto Dios va a enviar a 2 hombres, los 2 testigos de Apocalipsis 11, y van a predicar y muchos van a ser salvos. Y 144,000 judíos, varones, van a ser pequeños apóstoles como Pablo, y van a ir a todas partes del mundo predicando el Evangelio del Reino. Hemos finalizado con esta lección y esperamos que sea de buen provecho para todos los que aman saborear la palabra de Dios. Bendiciones para todos.